Libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. La máquina de pensar. This is an act. I say this for the information of those of you whose television tubes may have burned out. I wish to reach the widest possible audience. Tonight we have a story based on one of our most celebrated murder cases, one that rocked Fall River, Massachusetts, and the entire country late in the last century. The crime was, and still is, a shocking one, but since it actually happened and is a matter of record, we felt it unwise to pretty up the details to make them palatable for the squeamish. Tonight's theme song will be that familiar little ditty everybody knows. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. And when she saw what she had done, she gave her father 40. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay, aquellos que se suman. Estábamos escuchando al señor Alfred Hitchcock, al señor que precisamente tuvo esa serie que estuvimos conversando con Sergio Moreira, con el crítico de cine, y este audio proviene de eso, de la presentación de Alfred Hitchcock Presenta en un capítulo que se llamaba The Older Sister, digamos la hermana más vieja, Lizzie Borden. Es una presentación. Estamos en una semana, nos hemos pasado acá hablando de Hitchcock. En realidad es interminable, tiene muchas películas, en realidad mencionamos algunas. Dijimos que en los años 50 fue impresionante, pero no hemos hablado demasiado. Da para hablar muchísimo. Y para continuar, para terminar, digamos, de hablar de Hitchcock, vamos a darle la bienvenida al crítico de cine Jaime Costa. ¿Cómo andás, Jaime? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Uh-huh. Jaime Costa es alguien que le gusta Hitchcock, ¿no? Por supuesto. Hace muchos años, además. Uh-huh. Lo fui siguiendo paralelamente. Uh-huh. No vi las películas después, las vi en el momento. Uh-huh. Por lo menos las de 50. ¿Y cuándo fue que a vos te parece que salta, digamos? ¿Con Rebeca? No. ¿Él? Sí. No, ya venía de antes. Ya venía de antes, ¿no? Ya venía de antes. Él cuando llegó a Hollywood para Rebeca, uh-huh, porque ya tenía prestigio por 39 escalones sobre todo, uh-huh, y La Dama desaparece, uh-huh, que fue la última que hizo en Inglaterra, importante. Después uh-huh hizo La Posada Maldita, pero ya no era tan importante, uh-huh, como esa. Uh-huh. Eso fue lo que le valió el contrato con Selznick, uh-huh, y a Hollywood en el 40 a Rebeca. Uh-huh. Que Rebeca fue una de las que hizo después de varias indecisiones, de ver cuál hacía, cuál no hacía, y al final se decidió por Rebeca, que era la novela de Daphne du Maurier. Uh-huh. Que después hizo de esa escritora, hizo Los Pájaros. Los Pájaros. Que es un cuento muy cortito. Muy corto. Y de un cuentito cortito de 3 o 4 páginas tendrá. Eso se le ocurrió leyendo los diarios y viendo cómo había ocurrido ese hecho tan extraño. Los pájaros se habían asaltado. Había ocurrido en realidad, sí, eso. Sí. Mirá. El cuento de du Maurier está ubicado en Inglaterra, además. Uh-huh. No en Estados Unidos. En la costa de California, como ocurre acá. San Francisco. Pero él, viendo se le ocurrió esa historia, estuvo 3 años de psicosis hasta Los Pájaros para pensar una película nueva. Además tuvo un traslado de oficina, se fue de la Paramount a la Universal, uh-huh, puso una oficina espectacular con Alfred Hitchcock Productions, uh-huh, ya tenía un jerarca de la Universal. Sí. Y en el 63 recién hizo Los Pájaros, 3 años después de psicosis. Uh-huh. Dicen algunos que precisamente como era un artista, pero además era un gran empresario, no sé si en el libro de Truffaut, en algún lado leí, de que él pudiendo, digamos, habilitarse a alguna película, digamos, teniendo influencia en los estudios, solamente lo hacía cuando estaba seguro, digamos, emprendía proyectos cuando estaba seguro, y después pasó. Sí. Él raramente hizo películas de encargo que no quisiera hacer, ¿no? Por ejemplo, hay una sola que hizo sin ganas, que él le declaró a Truffaut en ese libro, uh-huh, Le Cinéma selon Hitchcock, uh-huh, le declaró a Truffaut que no estaba conforme con ella, que era Desesperación, Stage Fright, una del año 50 con Jane Wyman y Marlene Dietrich.
Ah, no la vi, porque no la vi. tiene un raconto falso. Ujú. Eso es una cosa que él dice que nunca se tenía que haber permitido, hacer un raconto falso. La película empieza con un raconto, Sí. y el raconto es mentira. Ah, Claro, una claro. cosa es que un actor, por ejemplo, un personaje cuente Sí, una sí, historia sí, sí, mentirosa sí, sí, sí. a otro personaje, y ese personaje se lo crea, Mm. pero que el espectador lo esté viendo, Si la voz en off empieza como a hablar y que a eso uno le se- hagan creer que eso es es verdad, mentira. porque el raconto generalmente cuando se ve una escena del pasado es porque ocurrió, Claro, no son claro, mentiras. claro. Y ese era un raconto falso, él Como mentía. el narrador, digamos, que está mintiéndole al público. Era Richard Todd, que era el final del asesino, que contaba una mentira. Ah, no la vi, che, no la vi. Le echaba las culpas a otro. Le echaba las culpas a Marlene Dietrich. Tiene muchas películas, yo te decía fuera de micrófono, bueno, obviamente el asombro una duda, a mí siempre me gustó por Joseph Cotten y por cómo está presentado. Digo, yo nunca vi una presentación de un personaje como Joseph Cotten de traje y corbata, donde la cámara lo ve medio problematizado el hombre y se aleja y se cambia la cama y resulta que está acostado, o sea, está con Sí. saco y corbata fumando pero acostado. Acostado. Entonces es la depresión de un tipo que Sí. esa es la presentación de la película. Y esto como esta película cómo puede empezar así. Sí, era un personaje torturado, ese terrible, ¿no? Porque él intenta irse a la casa de la hermana, a la cual adoraba, y la hermana lo adoraba a él. La sobrina lo quería mucho, se llamaba igual que él, se llamaban los dos Charlie. Charlie se llamaba. Era como yo qué sé, el tío predilecto, ¿no? Claro. Un compinche. Y va allí a recomenzar su vida, y resulta que tiene atrás de él un background bastante feo, Sí, ¿no? si viene huyendo de la policía Que lo se va queda- insinuando en recuerdos que tiene él, que uno no sabe a qué se deben, y que se escucha el vals de la viuda alegre, Ajá. y se ve unas parejas que bailan. Eso sí, a mí siempre me llamó la atención. O sea, que Y corta porque, y claro, bailan, porque- las parejas porque bailan. y él era cortan. asesino de las viudas. Mm. Él era asesino de las viudas, que la policía lo estaba buscando. Es un serial killer, era, digamos, Seguro, iba era, matando sí, un sí, montón sí, de sí, gente. sí, sí, sí. La sombra, una duda. Alguien dijo en un momento, pero me gustaría saber más en algún momento, de que era de las más autobiográficas de Hitchcock. Hay el papá y la madre, son todos, la familia es toda idílica y se asusta digamos, de lo que sale en la televisión. Por suerte es todo afuera, ¿no? Los criminales Sí, están sí. afuera. Y en la casa de ellos tienen al hermano que Porque es esas eran las un virtudes de asesino. Hitchcock, era instalar el horror o el asesinato, el crimen, en medio de un ambiente muy normal. Claro, claro. Porque, salvo Psicosis, que es tenebrosa, ¿no? Psicosis no era una película normal de Hitchcock, era diferente a las demás. Sí, 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 sí. En las demás, todo lo que ocurría, por ejemplo, El hombre que sabía demasiado, la versión de James Ajá, Stewart, de James de Stewart. Mano del Destino. El primer crimen es en una plaza de Marruecos, llena de sol. Sí, sí, sí. Y el tipo se le cae un cadáver en los brazos, que es Daniel Gelén. Sí, sí. En Intriga Internacional, por ejemplo, la escena más culminante de la película ocurre en un campo desierto, donde un avión allá a lo lejos está fumigando a plena luz del día. Ajá. Es decir, no hay sombras tenebrosas, ni músicas ominosas, ni climas extraños. Aparentemente No. porque quería ir fuera al lugar, contra el lugar común, ¿no? O sea, Él quería mostrar que el crimen era algo traumático, y que que se es- mostraba, que se manifestaba en cualquier momento. Exacto, exacto. No había por qué crear una atmósfera para O sea, eso. como que No. la famosa, aquella película, digamos, no sé cómo se llama, El asesino está entre nosotros o algo así. ¿no? Sí. Es decir, la idea era de que estaba dentro. Tiene una película, por ejemplo, que es otro desafío, que es rodada solo en una chalana, en un barco, ¿no? Sí, 8 la deriva. 8 la deriva, Sí. ¿no? Lifeboat, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Que donde también ahí hay uno que es el culpable, no sabemos cuál Hay es. uno que no sabe cuál era. En realidad había un alemán ahí, ¿no? Claro, En claro. plena guerra, la película fue rodada en plena guerra, ¿no? Pero había una cantidad de personajes muy sabrosos ahí, ¿no? Sí, 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 pero digo, es un desafío porque un barco, digamos, de rescate, ¿no? O sea, se hundió el barco, entonces lo que tienen ellos están arriba de un bote salvavidas. De un bote Un salvavidas. bote salvavidas. Son 8 personajes. En medio del océano, en medio de perdido los- por ahí. claro, claro. sí, Y ahí sí. está el tema de cómo organizarse, y está todo el tema del fascismo, el nazismo, la Sí. democracia, pero también Sí, las sí. ganas, en fin. Hay otra también que es otro desafío, que eso no lo hemos hablado durante la semana, que es la soga. La soga, sí. La soga la quiso filmar como una obra de teatro, en una toma única.
La toma continua. En una película como no, digamos, hay que cambiar los rollos cada 8 minutos o cada 10 cada minutos. 10, sí. Cada 10 minutos. Sí. Entonces en aquella época, no sé ahora, porque ahora se filma todo digital, sí, no hay que cambiar ser. nada, pero en aquella época los rollos tenían 10 minutos. Entonces cada 10 minutos había que cambiar el rollo, porque la lata, había que cambiar la lata. Claro, había que reponer en la máquina filmadora el rollo nuevo. Y como él quería tomar esa película en una toma única, tenía que disimular los cambios de acto que después se iban a producir, porque por eso en el cine también los rollos venían cada 10 minutos, había que hacer un cambio de acto. Los cines tenían 2 proyectores y cada 10 minutos cambiaban uno a otro, ¿no? Pero la persona no se daba cuenta de eso. No, supone no va se cambiando de un proyecto a otro. No habría que darse cuenta. La película estaba muy gastada y muy despedazada. Ya se notan las rayas en la pantalla y las marcas de fin de acto y todo. Y uno se agarraba de la butaca esperando el desastre y ¡paf! Faltaban 5 minutos. Claro. Ahora, él lo que usó fue, digamos, esos cambios de rollos para cambiar, digamos, que la cámara pudiera cambiar, digamos, de punto de vista, pero siempre dentro de la misma. Sí, la película ocurre en tiempo real. O sea, hay un enorme ventanal que da sobre Nueva York y va cayendo el atardecer. El panorama, hay una maqueta atrás con carteles de neón y humo que sale de las chimeneas y nubes que van pasando y el rojizo del atardecer hasta que van anocheciendo. Y él cuidó todo eso. Hay que tener un cuidado muy grande, porque claro, en la película no se puede filmar en tiempo real, por supuesto, había que muchas tomas. Entonces, haber cuidado todo eso para que concordara después en la pantalla el tiempo real, es el atardecer que iba cayendo lentamente, ¿no? En la hora y media que dura la película. Y los actores tienen que estar muy entrenados porque la cámara empieza a grabar y no para nunca hasta que se termina el rollo. Era un escenario que tenía paredes movibles. Entonces la cámara se desplazaba por entre las paredes que se van corriendo. En realidad era un escenario único, grande, ¿no? Amplio. Es una sala de estar donde lo que es la mesa es un baúl. Y adentro del baúl hay un cadáver. Sí. Mataron a uno, lo pusieron ahí, y entonces que la gente entra y sale, no tiene que darse cuenta los asesinos, que son 2 estudiantes. Y la cámara salta de uno a otro, el diálogo es muy fluido, pasando de un personaje a otro, y se supone que no sé. Pero claro, en un momento la cámara se acerca a la espalda de James Stewart y queda negra, y ahí ¡pic! Cambia el rollo. Cambia el rollo, claro. Y se pone que uno no se da cuenta. Claro. En total tiene un par de cortes, Sí. Que los planos cambian. Claro, o sea que no es exactamente una toma única, no. No es como quiso hacer Sokuro. Sokuro lo hizo así. En el arca rusa, ¿no? Un alarde impresionante lo que hizo. Un alarde impresionante. Pero Hitchcock ya lo tenía hecho. También, ¿no? Puede ser medio cansador. Claro, requiere un ensayo descomunal, ¿no? Los movimientos de la cámara, los actores, todo como si fuera una pieza de teatro, pero además, en la pieza de teatro los actores están en el escenario y se mueven siempre igual. Claro. Acá no, acá tenía que hacer la cámara persiguiéndolos a ellos. Claro. Y cuidado no chocarse entre ellos y chocar con la cámara. Sí, toda una cuestión matemática, como si fuera una coreografía donde la cámara pasa por ellos. Es todo un ensayo descomunal que tiene que haber. Claro, mucho ensayo, claro. Después tiene otra famosa, que claro, es del año 50. Bueno, Pánico en la cena, no sé cuál es, Esa es Desesperación. La que Stage Fright, sí, esa es Desesperación. Esa no la vi. Lo que pasa es que en España tienen 2 títulos. Acá se llama Desesperación. Es esa que él odia porque tiene un truco feo, un raconto falso. Tengo que verla igual, tengo que verla. Strangers en un Train, Stranger on a Train, o Pacto Siniestro. Esa es la famosa, de basada Patricia Highsmith, con libreto de Raymond Chandler. Mira vos. También, sí, ese lujo de... Que Patricia Highsmith tuvo la suerte increíble para una escritora de que su primer libro le gustó a Hitchcock y ella pasó del anonimato al éxito. Y esa película fue tenía los temas predilectos de Hitchcock, ¿no? El falso culpable, el intercambio de crímenes, ¿no? Y como la transposición de la personalidad, todas esas cosas que a él le gustaba jugar con eso. Sí, la cuestión de digamos, los dobles, ¿no? El doble, ¿no? Acá son 2 personas que una tiene un problema con la mujer, que no se quiere divorciar. El problema se encuentra en el tren de casualidad. Uno es un famoso campeón de tenis, muy aristocrático, casado con una mujer insoportable, la cual se quiere divorciar, la mujer no le da el divorcio, está enamorado de otra, Ruth Roman, él es Farley Granger. Y se encuentra con Robert Walker, que es un psicópata.
Sí, sí, pero sí. es muy simpático, él no se da cuenta quién es un psicópata. Entonces, están hablando de que Robert Walker odia al padre y se quería Y es un librar de él. hijo de millonario, ¿no? Robert Walker supuesto, es un hijo sí, millonario que odia al padre. Claro, es un nene bien también, pero psicópata. Entonces, queda como que él mata a la mujer de Farley Granger para sacársela de encima, y Farley Granger tiene que matar a su padre para que sacársela de encima. Pero claro, ese lo toma en serio, pero Farley Granger no. Claro, lo hablan Pensaba que era en broma. Claro, extraños en un tren Y se después que él intercambiamos. cumple eso, una brillantísima escena en un parque de diversiones, donde Robert Walker sí, mata sí, a la sí, mujer, que se ve el crimen reflejado en los lentes que caen al pasto. Sí, en cosa distorsionada, ¿no? Brutal. Claro, al otro le cae con balde de agua fría, como mató a mi mujer y ahora tengo que hacer yo lo mismo, pero yo no quiero hacer eso. Y lo empieza a acosar, ¿no? Acosar, obligarlo a que lo haga. Y al final, bueno, es a reclamarle la deuda pendiente. Que digo, no lo vamos a contar al final, pero en la novela que no leí me dicen que era un final mucho más crudo, ¿no? O sea, mucho más terrible. Sí, la censura ejercía. En la novela, digamos, el tenista Hitchcock agarra y dice, bueno, hay que cumplir, y agarra y cumple su cometido, ¿no? Claro, sí, porque además a él le habían ido bien, se había liberado de la mujer que era insoportable y se iba a casar con su novia, que era la que quería. Pero Hitchcock tuvo que hacer algunas concesiones en algunas partes de su carrera, como en La sospecha, por ejemplo, que tuvo que cambiar el final. La sospecha, porque ¿cuál era la sospecha? A ver. La sospecha era aquella que John Fontaine se casaba con Cary Grant, que era un playboy, un tipo que no hacía nada, un vagabundo, un vago. Y ella empieza a alimentar la sospecha de que la quiere asesinar para quedarse con su dinero. Claro. De acuerdo a ciertos índices que va teniendo, se va convenciendo. Ahora, nada en la película indica que él sea así. Al contrario, es un tipo, es Cary Grant, es muy simpático. Es como una especie de playboy. ¿Cómo va a ser un asesino Cary Grant de ninguna forma? Pero hay una cuestión de las sombras. Yo me acuerdo de una escena en la sala de pero por supuesto, la casona en la que vivían tenía una especie de araña en el techo de hierro, y la sombra de esa araña va cayendo cada vez con más fuerza sobre el hall de la casa. Y Joan Fontaine parece que está cada vez es más amenazante, claro, como una telaraña que la va asfixiando, ¿no? Y tal la vamos a hacer en el vaso de leche. Tiene miedo, claro, porque le trae un vaso de leche que la vayan a... Ella está segura que está envenenado. Y yo creo que le preguntaron, creo que esta semana lo dijo alguien, de que el vaso de leche como que brillaba. Claro, ¿no? le puso una lamparita adentro. Y le puso una lamparita adentro. Claro, sí. un vaso de leche que era se va acercando a primer plano en la cámara, claro, ese vaso, ¿qué será? Y hay un fundido encadenado, y en la escena siguiente el vaso está intacto, sin tocar, en la mesa de luz de ella. No lo tomó. Ella no lo tomó. Pero en la versión original lo tomaba. ¿Ah, sí? Claro, porque él tuvo que cambiar el final. El final era mucho más irónico. ¿Y cómo era el final? Al final, en la versión que él había escrito y después fue cambiada, ella lo amaba de tal forma que era capaz de morir por él, y se tomaba la leche. Pero antes de eso, escribió una carta a la madre contándole toda la verdad. Entonces le decía, mañana me puedes poner esta carta para mi mamá. Entonces, sí, cómo no, dice él. Y se toma la leche y se muere. Y al día siguiente, Cary Grant va con la carta, la pone en el buzón y se va silbando. Pataplum. Ahí estaba su condena total. O sea que le dan en la primera versión esa que no pudo, le daban la razón a que Cary Grant era claro que era. Sí, era así. Pero la RKO no aceptó poner a Cary Grant como asesino y le hizo cambiar. Aunque al final es muy raro, porque cuando ella al final, cuando van por la carretera con el auto que aparentemente él la quiere tirar para afuera por el precipicio, y cierra la puerta y ella sale corriendo, y después ella le dice a él todo. Él no dice nada. Es ella la que dice. Toda la explicación que ella había creído que era el asesino, ahora la da vuelta ella, y ella es la que dice todo. Por lo tanto, él la mira y no dice nada. No sabemos. Entonces, ¿cómo? Que calla. Ella se convenció de una cosa y después se desconvenció de lo mismo, claro. Y se va con él muy feliz, pero cuando van en el auto, la cámara se acerca lentamente atrás y él le pasa amenazadoramente el brazo por los hombros, claro. Y termina así. Claro, que logra instalar la duda paranoica, entonces cualquier cosa, digamos, pasar la mano por el hombro. Deja la duda si era o no era en realidad. Muy bien, muy bien. Después de la pausa seguimos acá en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el crítico de cine Jaime Costa sobre las películas del señor Alfred Hitchcock.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Nada, estamos aquí hablando con Jaime Costa, crítico de cine, sobre Alfred Hitchcock, y bueno, quedamos ahí. Ya me dijo Jaime, tenemos que hablar de Vértigo. ¿Por qué hay que hablar de Vértigo? Porque empiezan las rubias, pero ¿empezaron en Vértigo? No. No. Ajá. Vértigo fue una especie de catarsis que hizo Hitchcock, Sí, sobre su obsesión con las rubias. claro. Claro, todo eso no se sabía en ese momento, se supo después, pero es obvio ahora cuando uno la ve lo que él intentó hacer allí, ¿no? De Entre los Muertos tiene como segundo Sí, título. está Vértigo, basada de Entre los en Muertos. una obra francesa, una novela francesa de Vallon Narcejac, se llama D'entre les morts, o sea, de entre los muertos. Lo hacemos Vértigo siempre, en inglés y en español, en todos lados. Lo que pasa es que él siempre tuvo esa obsesión por las rubias, distantes, medias frígidas, como si fueran estatuarias, como Grace Kelly, por ejemplo. Pero tiranas, ¿no? Porque pero que esas no, rubias lo tiranizan con que el no deseo, le, ¿no? que no le daban ninguna entrada. Ninguna entrada. A la vez Aparte lo él, tiranizan con el deseo y a la vez no dan ninguna entrada. él tiene un complejo de que era gordo, en fin, de que no era agraciado físicamente, Sí, de sí, que sí. no, en fin, lo único que tenía era su gran talento, es decir, era admirado por su talento, pero nadie lo hubiera admirado por su postura física, por supuesto, ¿no? Pero después de todo, Ingrid Bergman se casó con Rossellini, que tampoco era un Adonis. Pero aparte, si te pones a pensar en todos los directores y todos, digo, no, ninguno era lindo, digamos, ¿no? O sea, claro. Él era una cuestión interior de él, digamos. Yo porque- creo que él adoraba a Ingrid Bergman, pero nunca llegó a un extremo de obsesionarse con ella, como Grace Kelly sí. Y Grace Kelly lo abandonó y se casó con Reiner, se fue. Y él quedó con ese dolor, ¿no? Pero la obsesión, cuando decimos de Grace Kelly, no es solamente por la persona, sino por construirla. O sea, por el vestido, la sombra de los labios, de los Sí, ojos, sí. todo. Hay una construcción de él que ella se dejó hacer, digamos. Sí, ¿no? para O sea, atrapar al ladrón, que fue la tercera que hizo y la última, era justamente una especie de canto de amor. Pero hay una construcción, y yo voy a esto porque vos decís que en Vértigo puso las cosas sobre la mesa. En Vértigo, eso que él hacía detrás de cámara, de construirla, del Bueno, vestido, eso todo es lo que hizo James eso es lo que Stewart. hace que en la película Eso es lo que hace James Stewart, Stewart. James Stewart, vamos a aclarar un poco, porque Dale. además Perfecto. esa película no fue un gran éxito de público en principio ni de de él. crítica parece que no. No, tampoco de crítica. Los franceses la adoraron como siempre. sí, Los sí. franceses fueron los que levantaron a Hitchcock a las alturas insólitas, ¿no? De maestro del cine, a él y a Howard Hawks. Por eso decían que los críticos franceses eran Hitchcock o Hawksian, porque eran fanáticos de esos dos directores. Pero Vértigo no fue un éxito porque además él revelaba el problema a la mitad de la película. Es decir, no dejaba el suspenso hasta el final, lo revelaba ya. Es decir, el espectador sabía más que James Stewart. Claro. James Stewart se encontraba con una réplica de la mujer que había amado, se había enamorado a muerte, y la mujer se había suicidado. Una rubia etérea divina, Kim Novak, y que quedó obsesionado, recorría San Francisco interminablemente, arriba para abajo, buscando reencontrar a esa mujer que había muerto, que además estaba rodeada de la muerte, la mujer. Pues justamente el marido de la mujer había pedido que a James Stewart, que un detective privado, que la vigilara, porque tenía tendencias suicidas. Y él, de tanto seguirla, de tanto vigilarla, se enamora. Y ella tenía problemas con una bisabuela que se había suicidado, una cantidad de cosas así. Una cosa psicológica muy entreverada era. Pero la cuestión es que él, que había tenido un problema de vértigo en su función de policía, al principio de la película aparece persiguiendo a un delincuente por los tejados de la ciudad y se cae, queda prendido de un alero. un caño, de un alero, y no puede saber un policía que trastabilla y se cae para abajo y se mata. Le queda con el vértigo ese que obliga a jubilarse. Pero acepta ese trabajo porque no era un trabajo riesgoso, es decir, vigilar a una mujer de lejos no era ningún problema. Un amigo se lo pide y la acepta. Pero ¿qué pasa? Se enamora. Y la mujer se muere justamente porque él no puede salvarla. Porque la mujer elige el campanario ese donde se tira para abajo y él no puede llegar arriba porque le viene el vértigo y no puede subir la escalera. Entonces ella se mata delante de él, Claro. y él no puede evitarlo. Pero cuando él busca en San Francisco
la réplica de Kim Novak, de La Mujer Amada, la encuentra una morocha ordinaria, no tiene nada que ver con la otra, mal vestida, muy pintarrajeada, pero no sé por qué a él se le ocurre que esa podía ser una parecida, y le empieza a transformar. Lentamente le va cambiando todo el maquillaje. Con lo cual lo que tiene es una cuestión vestuario, media de perversión todo. Sí, en cuanto que él le paga para irla cambiando. La va cambiando. Evidentemente la censura no permitía decir que ella se convirtió en la amante, que claro, la estaba manteniendo, porque en esa época todo era muy casto, ¿no? Por supuesto. Además, él supuestamente era impotente. Había quedado impotente después de la situación esa que había pasado. Pero lo que pasa es que apenas ella se reencuentra con él, o lo conoce a él, enseguida, en un raconto, se revela que ella era la otra y que él había sido víctima de un engaño. Entonces, ella no había muerto en realidad, claro, la que había muerto era otra mujer. O sea, porque lo que él vio cuando el cuerpo que él claro, vio que no se era el suicida, cuerpo de ella, no era el otra. cuerpo de ella, a ella le habían pagado como actriz para que hiciera ese papel. Entonces, claro, ella sabía, el espectador sabía, porque se entera en ese momento, pero James Stewart no sabía. Entonces, el problema es cuándo se va a dar cuenta. Claro. Aparte a ella le habían pagado para ser de otra mujer y la habían teñido, pero su color natural era ser morocha, y sí, andar por la calle así normal. Sí, la vio así, hace era una actriz del montón. Sí. Él la transforma, al final cuando logra al final transformarla en una idéntica réplica de la mujer muerta, que ella aparece entre filtros, como si volviera de ultratumba. Claro. Él ahí recupera su sexualidad, ¿no? Se le va la impotencia y logró lo que buscaba. Es decir, transformó a la mujer aquella en el ideal que estaba buscando, pero a la vez se da cuenta, por un detalle que aparece allí, se da cuenta que lo engañaron y que esa es la misma. Entonces al final, cuando ocurre realmente lo que debió ocurrir, que la mujer se mata de nuevo digo yo, se mata, claro, en el mismo lugar, él se libera del vértigo y Hitchcock se libera de la obsesión con las mujeres rubias, etéreas, pero frígidas, es terrible porque la manera de liberarse, la mató. Exacto, la manera de librarse de las mujeres esas que son que te tiranizan con el deseo y que vos la ves distante y que no la podés, es tirarla por la ventana, ¿no? La mató, la mató para liberarse de ellas. Es terrible. Fue un final tremendo, ¿no? Porque además él sale del campanario con los brazos abiertos en medio de un enorme precipicio ahí abajo y se le fue el vértigo, se le fue todo. Además ya se había dado cuenta que había sido engañado y ya ahora es una película, digamos, que el valor está en otros lados. Un balde de agua fría, ¿no? Claro, no está en el enigma o en la trampita no, esa, no está, ¿no? O sea, está, en realidad está en todo, digo, el está enigma es simplemente para la gente, para que uno vaya como una zanahoria buscando ese enigma. Está en la reconstrucción casi perversa de alguien que agarra a alguien, claro, vamos a convertirla en otra persona. Es un melodrama romántico en realidad. Romántico lleno de connotaciones psicológicas, por todos lados, disparatadas algunas, brillantes otras, y la obsesión esa de recuperar a la mujer amada que claro, se fue, de los muertos, recuperarla, claro, traerla de nuevo, y lo consigue, y una vez lo consigue se da cuenta que no vale. Sí. Yo me acuerdo haber leído una crítica de Gabriel Infante en Cuba, y el loco vinculaba esto pero ahora no me acuerdo por qué, con lo surrealista, con el tema del surrealismo, el amor más allá de la muerte, la construcción. Sí. En fin. Después hay otra que es La ventana indiscreta, está considerada también una de las grandes, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Lo que pasa es que muchos críticos viejos, ¿no? Posiblemente ya no estén ejerciendo, estén en retirada prácticamente, pero la mayoría de los críticos de antes preferían la etapa británica de Hitchcock. La anterior. Sí, preferían la etapa británica, decían que era mucho más conciso y más serio, y que la etapa esta de Hollywood era más comercial, hacia concesiones y todo lo demás. Sin embargo, nosotros, nuestra generación y las que nos sigue, somos fanáticos de la etapa, sobre todo los años 50, los años 50, no los 40, los 50. Sí. Es decir, que empezaron empezó en realidad con La ventana indiscreta y terminó con Psicosis. No, empieza 51, extraños en un tren. Sí, pero esa pertenecía más bien, es decir, La ventana indiscreta fue un éxito de público enorme, que lo catapultó a
a ser correcto, el director por entendí. encima del título, ¿no? Perfecto, perfecto. Porque en La ventana indiscreta hay una cuestión de que estamos viendo una película que está filmada y el protagonista está viendo todo a través de un lente, ¿no? Siempre está viendo a través de un lente y hay un juego de como de cine dentro del cine. La película que empezó a decir el maestro del suspenso fue La ventana indiscreta. mirá. Alfred Hitchcock. Así estaba, arriba del título estaba el nombre de él. Sí. En las horas decía Directed by Alfred Claro, Hitchcock. claro. Tiene una película que, a ver si podemos hablar un poco de ella, porque no es nada conocida, o es muy poco conocida, que es The Wrong Man, el falso culpable, el hombre equivocado. El hombre equivocado. Que es con Henry Fonda y es Bueno, extraordinaria, digamos. Esa es porque curiosa su carrera, porque es una historia real. Es terrible. Es una historia verídica esa. Kafkiana, a más Sí. no poder, ¿no? Es O sea, tremenda, ¿no? es como un hombre falso culpable cae dentro del Sí. sistema judicial penitenciario, digamos. Uno de sus temas favoritos, que era el falso culpable, y el doble, también el Sí, doble, sí, porque el doble, idéntico sí. al otro, ¿no? Lo confunde con el otro. Con el Sí, ahí lo sublima al extremo increíble de que sea una película totalmente seria, amarga, en blanco y negro, oscura, durísima. Terrible, porque aparte entra en una mecánica burocrática de la policía y la judicial, de alguien que siempre está diciendo que es inocente, hasta que al final dice soy culpable. Claro. O sea, es la pesadilla kafkiana. Pero al final cuando se libera del asunto, porque descubre al verdadero culpable, que fue una... Además a él lo acusaron frívolamente, ¿no? Sí, Porque sí, una cantidad terrible, de gente que no tenía por qué haberle dicho nada. Lo identificaron mal. Claro, pero le arruinaron la vida. Sí, le arruinaron la vida, le destruyeron económicamente, porque aparte tenían Claro. que pagar para los abogados. Y la mujer, psíquicamente la mujer queda loca. Sí. Encima. Y él pasa con todo eso y ¿qué hace? Es pero tan bueno que al culpable, ¿verdad? Dice, usted no sabe todo lo que ocasionó. Sí. O sea, el tipo no vio que es el sistema que lo destruyó, Sí, sino que le sigue sí, echando sí, la sí, culpa sí. al delincuente, digamos, ¿no? Esa es una de las películas más negras que hay, evidentemente. Sí. Yo leí también que al final tuvieron que poner un letrero donde se dice que termina la película, está loca la mujer, dice, fulanito y menganito se fueron a Florida después de un descanso, ella se pudo recuperar. Que se recuperó, los nervios, ¿no? sí, pero bueno. Sí, pero es Esos una son placa los puesta al final para carteles tratar de, ¿no? Los carteles finales que vienen a arreglar lo que no tiene arreglo. Sí, yo te decía que alguien que yo conozco, la empezó a ver junto conmigo y a los 3 minutos dijo, yo esta película no la puedo ver porque a los 3 o 4 minutos ya se sabe todo lo que va a ocurrir. Sí. Y ahí no hay ninguna sorpresa. Es muy negra, sí. Es terrible. El caso de Psicosis era distinto porque ya era una película de terror que no había hecho nunca de terror. Había hecho que era de suspenso, con crímenes, pero no había hecho una película de terror. Esta fue ¿por qué se le ocurrió hacer eso? Estaba haciendo su serie de televisión que era muy juguetón, así con crímenes siniestros y todo lo demás, y usó el mismo equipo de televisión para hacer Psicosis en blanco y negro, porque la Paramount no le quería financiar Dar la plata, sí. Ahora él hace eso y genera un subgénero que es, digamos, el slasher en cuanto a que un maníaco que mata a mujeres en camiseta, digamos, ¿no? O sea, en cabaña, entonces ya no lo hemos visto. Y después hizo Los Pájaros, Los Pájaros el cine catástrofe era de también, terror, donde los pájaros también después era de haber terror. hormigas, puede haber lo que sea, en fin. Los Pájaros era de terror, pero de un terror Claro. inexplicable. Es decir, ¿de dónde vino eso? Nadie lo sabe. Claro, todo el mundo está esperando al final que se revele quién fue el que electrónicamente mandó a los pájaros en esas Sí, alguna cuestión y no hay misiones ninguna explicación. asesinas, y no hay ninguna explicación. Está Y la bien. gente queda desconcertada cuando se van y termina ahí la película. Y la última película se llama La Ahora, Trama. también tenía otro final, ¿eh? Sí. Tenía otro final, sí. Porque en la película esta, ellos escapan de Bodega Bay en el auto. Sí. Se van por el camino, los pájaros están en un momento de quietud, Ujú. porque atacaban esporádicamente, de acuerdo a una cosa como que estaba como programada. Sí, ¿no? sí, los Cada pájaros tantos caminan. minutos. En ese momento estaban en un descanso y ellos aprenden para huir. Pero en el original, que no se pudo rodar por problemas técnicos y porque, no sé, esas cosas que pasan, ellos llegaban a San Francisco. Y cuando van a cruzar el Golden Gate,
Estaba lleno de pájaros. Estaba lleno de pájaros Sí, pero esperándolos. se precisaban como 10.000 pájaros para juntar Sí, todo en el Golden Gate, y los pájaros. autos vacíos y la gente muerta al costado, Claro. bueno, y ahí terminaba ahí. Era terrible. Como que fuera Era bien el apocalíptico. apocalipsis Sí, sí, final. sí. Ta. Pero se precisaban muchos pájaros. Bueno, muy bien, Jaime Costa. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y ayudarnos a terminar esta semana de una forma brillante en Bueno. torno a Alfred Hitchcock. Gracias a ti. Se podía hablar horas de Hitchcock, ¿no? Porque Sí, uno sí, empieza y no termina, interminable, pero bueno, interminable. esperamos que algo haya quedado por ahí. Dale, chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos cerrando esta semana dedicada a Alfred Hitchcock. Digo yo que no va a ser la única que hagamos con Alfred Hitchcock porque da para mucho, da para mucho. Ahora le damos la bienvenida al crítico de cine, al docente, a Hernán Schell. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hernán Schell vive allá en Buenos Aires, es un hombre vinculado, bueno, lo hemos entrevistado al Proyecto Ártica, tiene cursos de cine por internet, y bueno, y cursos también ahí en Buenos Aires. Hace poquito estuve en Buenos Aires, el viernes, el domingo, el sábado vine por acá. Decime, Hernán, nos quedan unos minutos para hablar de Hitchcock. No sé por dónde querés empezar. No, la película Hitchcock, o Claro. sea, lo que hace es básicamente tomar algunos aspectos de la biografía de Hitchcock, Ujú. y como siempre pasa en Hollywood, manipularlos un poco para hacer cierto tipo digamos, de vida a los personajes, o un tipo de vida, mejor dicho, que se ajuste mucho a estereotipos, digamos. Es una película que narra, lógicamente, lo que fue el rodaje de Psicosis. Ajá, ahora se oye bien. Exagera un poco la negativa de la Paramount para financiarla y demás. No exagera así el lío que tuvo la película por la violencia, o cómo se promocionaba el tema de la violencia de la película. Es interesante pensar que hoy en día Psicosis es una película que no tiene para nada, que bajo ningún parámetro ahí se podría considerar una película violenta. De hecho, se exhibe en la televisión a las 2 de la tarde del día Psicosis, pero en su momento sí lo era, y muchas personas pensaban en la película como un film altísimamente choqueante. Hoy en día Psicosis ha envejecido de otra manera, ha envejecido muy bien. Es una película que sigue teniendo una vitalidad increíble, pero hoy de pronto es mucho menos llamativa por el tema de la violencia y mucho más llamativa por los estudios de los personajes, por la manipulación que hace con el género y sobre todo con la manipulación que hace con el espectador. Eso creo que es la transgresión más fuerte que tiene Psicosis en esos aspectos. Dos cosas. Una, estamos hablando de Anthony Hopkins y Helen Mirren haciendo Hitchcock y Alma Reville, y me parece que estaba bien de la película en el sentido de esto, de no hacer toda la vida Hitchcock, sino solamente el making of, cómo se hizo Psicosis, sí. pero me parece interesante este punto, y te lo voy a preguntar porque tiene que ver con Stanley Kubrick también, el tema de cuando un creador, un verdadero creador, está como cansado de repetirse, no quiere repetirse. Él dice en un momento una frase con respecto a la serie de televisión, dice: la gente es insaciable, quieren más y más y más de lo mismo, y quieren más y más, o sea, toda la vida le podés dar lo mismo que si tenés éxito, y él quería hacer otra cosa, y entonces ahí se plantea Psicosis. Y lo segundo que te quiero preguntar es si no hay también que Hitchcock agarrando todo lo que es la clase B, cine de clase B, de bajo presupuesto, de terror, y lo que hace es una película, o intenta hacer, de clase A. Sí, en realidad la cuestión de, Hitchcock no queriendo repetirse, y esa frase que se dice en la película, es una realidad. Igualmente, a ver, Hitchcock era un tipo que era al mismo tiempo muy ambicioso y al mismo tiempo muy amante de la plata. De hecho, él tenía un concepto que era run for cover. El run for cover era cuando tenías un fracaso económico, inmediatamente hacías algo que era más o menos terreno conocido. Y en el caso de Psicosis, creo que pudo unir las dos cosas, porque por un lado era una película que era algo diferente a lo que había hecho antes, porque anteriormente había hecho Intriga Internacional, que era una película muchísimo más alegre, muchísimo más luminosa, y antes Vértigo, que es una película de alto presupuesto en Technicolor, y con Psicosis experimentó, pero volvió a blanco y negro, que además abordó al mismo tiempo, si bien la película es diferente de lo que se había hecho anteriormente, sí trabaja con algo que Hitchcock era muy familiar, que es el tema de la simpatía con el delincuente, y la creación de delincuentes, sabemos, de amorosos. De hecho ya había antecedentes en delincuentes amorosos en Hitchcock,
en películas como La Soga y sobre todo La Estrella sin el tren, el personaje de Bruno. Disculpame, pero la segunda pregunta era... No, el tema de la clase B, clase A. Por ejemplo, en los años 90, cuando hacen la película esta de Van Sant. No, tiene que ver con otra cosa. Cuando se hicieron ¿cómo se llama? El silencio de los inocentes, con Anthony Hopkins, lo que se hizo fue una película que con todas las características del cine B, pero lo hicieron con cine A, con director bueno, con actores buenos y con grandes presupuestos. Entonces El silencio de los inocentes busca el terror que ya se había experimentado en el cine B. En el caso de Hitchcock no puede ser algo parecido, que él agarró muchas películas de clase B y lo que la hizo con calidad. Claro, lo que pasa con las películas clase B es que las películas que se eran de bajo presupuesto, como eran las películas Psicosis, no necesariamente había malos directores en el clase B, de hecho había grandes directores en el clase B, como Zack Arnold, como por ejemplo, Samuel Silver, que no era exactamente clase B, pero iba por ahí, o películas como por ejemplo Dan Crazy, que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Es una película clase B, pero sí es verdad que Hitchcock quería hacer justamente ese tema de él como director clase A, en el sentido de que manejaba altos presupuestos, de que era una estrella muy fuerte dentro del cine de Hollywood. Era el nombre más importante que tenía Hollywood en términos de popularidad en ese momento. Quería hacer una película clase B con asesinos y con un nivel de violencia, además que se permitía el clase B, que el clase A no se permitía. Porque eso es lo que también era muy interesante con respecto de Psicosis, porque el cine clase B en general siempre fue mucho más libre que el clase A, claro, en términos de violencia, en términos incluso de ciertos límites que podían cruzarse. Pensá que todo el cine de terror del universo de la década del 30, en películas como por ejemplo La novia de Frankenstein, que hasta tiene chistes herejes, era una película clase B porque de pronto el código Hayes no le daba demasiado pelota a las películas clase B y preferían hacerlo en clase A. En el caso de Psicosis lo que tenía era una producción clase B y además era una producción de un tipo que pisaba fuertemente en Hollywood como cineasta comercial. Hernán, no te muevas así de lo que estás hablando porque ahora te escucho bien, porque a veces va y viene. O sea, no te muevas. ¿Te estás moviendo para hablar, no? No me estoy moviendo para nada. Entonces te estamos escuchando más. Ahora te estoy escuchando perfecto, dale. Ahora me estás escuchando perfecto. Ok. Estoy como paralizado, entonces. La verdad es que muevo un poco la cabeza y ya hay como una pequeña interferencia. Así que, dale. Así quedándome voy a seguir hablando. Dale, seguí. No, lo que decía es que justamente Hitchcock también se movía dentro del clase B, porque de pronto el código Hayes no le daba tanta pelota al nivel de violencia que podían tener esas producciones. Y Psicosis es, como dije anteriormente, una película que para su época resultaba muy violenta. Claro. Y también resultaba muy perversa en el sentido de que adoptaba en un momento de la película, en la segunda mitad de la película, valga la redundancia, en una película que está justamente tan dividida en dos pedazos como Psicosis, adaptaba el punto de vista de un asesino serial, ¿no? Y te hacía sentir hasta simpatía por un asesino serial, más que simpatía, fascinación por un asesino serial. Creo que una de las cosas que más descubrió Hitchcock en Psicosis es justamente esa, que el espectador muchas veces asume puntos de vista de gente que hace acciones que uno en la vida real no estaría ni años luz de hacer, ¿no? Claro. No, y aparte hay el tema de la fascinación de la psiquis humana en cuanto a increíblemente el asesino, que es Norman Bates, lo vemos casi como una víctima. Y sí, exactamente. Pero bueno, eso también es parte, yo justamente estoy dictando un seminario de Hitchcock acá en Buenos Aires, y decía que justamente Hitchcock tiene una educación católica, y entonces partía también de la base de que todos somos culpables. El catolicismo nos ve como personas que nacimos culpables, o sea, que nacimos con el pecado original, y si vos ves la filmografía de Hitchcock, siempre está esa fascinación por sumergir al espectador en puntos de vista perversos y hacerlo a él perverso. Digamos, el caso más evidente es La ventana indiscreta, donde el espectador es directamente un voyeur, y Hitchcock ve el acto de ver cine como un acto voyeurista, pero también en Vértigo, donde uno asume el punto de vista de un tipo claramente enfermo, de una relación de pareja claramente enferma, y llegando a Psicosis, donde Hitchcock nos dice, bueno, primero estás del lado de la víctima, que es Marion Crane, pero después cuando vos ves que el asesino serial es tan metódico en su forma de esconder el cadáver, cuando vos ves que el auto está por hundirse en el pantano, sentís directamente ganas de que se hunde en el pantano y ganas de que el asesino se pega con la suya, ¿no? Es una cosa de que tenía Hitchcock de partir de la base que los espectadores somos culpables de algo, aunque no sabemos de qué,
y básicamente el cine a veces sirve como un supuesto reflejo de eso. Ujú. Aparte la idea de que la madre era terrible, como aparece, digamos, durante toda la película nos engañan, digamos, la madre no está viva, pero era terrible la madre. Sí. Entonces esa tiranía, digamos, del matriarcado de la madre, lo vemos como víctima del pobre Anthony Perkins, que siempre está titubeando, ¿no? Seguro. Sí, Sí. una pregunta, digo, no sé si alguna vez lo analizaste esto. Yo siempre digo, ¿cómo nadie habla de el motel? Norman Bates, Janet Leigh. Hay una película de Orson Welles que se llama Sed de Mal, Touch of Evil, Sí. donde también está Janet Leigh y llevan a un motel donde hay un flaquito que es medio raro, que es Dennis Weaver. Sí. O sea, parece levantado una cosa de otra. Parece una cosa así, parece una influencia, sí, es verdad lo que decís, está muy bien lo que decís, es verdad que en Sed de Mal está el mismo motel, está el mismo loquito, con la diferencia que el loquito no es el peligroso, sino otros. Igualmente la diferencia entre, obviamente, el motel en el que está Janet Leigh en Sed de Mal, al motel que está Janet Leigh en Psicosis, es que en Sed de Mal Janet Leigh estaba en un lugar físico normal, y lo que tiene el motel de Norman Bates, digamos, es que es un motel que no se sabe bien de qué vive Norman Bates, o sea, es un personaje que es de fantasía, Claro. si no va al caso, porque está aislado, afuera de la ruta, nadie pasa, y vos decís, bueno, pero ¿de qué vive este tipo? Claro. Por eso también siempre se habla de Psicosis, que en realidad secretamente es un film fantástico. Como toda película de terror, las películas de terror o de género terrorífico tienen elementos fantásticos más allá de que la criatura no sea para derivación del fantástico. Por ejemplo, una película como Tiburón de Spielberg, considerada una película de terror y aventuras, el tiburón justamente no es como cualquier tiburón. Y Norman Bates no es como cualquier asesino serial. O sea, hay algo en su figura que traspasa lo físico para transformarse en otra cosa. De hecho, hacia el final de la película mira a la cámara directamente. O sea, es como un monstruo, es como alguien, como dirían en Hollywood, bigger than life. Claro. Hernán, para terminar un poco, vos mencionaste muy al pasar, yo no te dejé hablar, me parece, el experimento que hizo Gus Van Sant en los años 90, que fue filmar de nuevo a Psicosis, pero en color y con otros actores, pero con las mismas... Sí, cortes. para mí, si vos me preguntás a mí sobre esa película, siempre he creído, para mí por lo menos, que era una película bastante poco feliz, porque me parece que lo que hace Van Sant es, al tratar de reproducir Psicosis cuadro por cuadro, es hacer lo que diría Stroop, un tipo de adaptación abominable, porque si a vos te pasa algo con una obra tenés que traicionarla, porque uno una obra la recibe de manera subjetiva, y inmediatamente uno cuando está leyendo un libro quisiera, qué sé yo, que un personaje se salve y que otro no, le gustaría retransformarla, repensar el mito. Sin embargo, lo que hace Van Sant, me parece, al copiarla plano por plano, es prácticamente momificarla. O sea, es un experimento para mí totalmente infeliz. Hay gente que al contrario piensa que es una obra lograda, y hasta algunos la hablan como una obra experimental de una inteligencia incomprendida. A mí la verdad que me pareció No, pero una pérdida de tiempo. yo creo que quiso ser original en el sentido, vamos a adaptar Psicosis, y cómo la adaptamos, no como todo el mundo espera, sino la vamos a copiar plano Sí. por plano, toma Sí. a toma. Entonces quiso, digamos, ser original, siendo, digamos, totalmente... Sí, eso es verdad, ser novedoso haciendo lo mismo que el otro. Exacto, copiando absolutamente. Exacto. Pero Sí. eso es verdad, que es ingenioso de parte de Van Sant. De todas formas, yo digo, también estoy de acuerdo que no es una gran película. Lo único que pensé al verla era que cómo han cambiado los tiempos, ¿no? O sea, lo que decías vos, los valores morales, los valores de la violencia, todo esto, es distinta a la película. Por más que se haga plano a plano, hay otra violencia, hay otro estilo, otra forma. Y por más que los actores digan lo mismo y hagan lo mismo, ¿no? Sí, bueno, es como decía Godard, toda película es al fin y al cabo un documental de su tiempo, o sea, toda película habla de su tiempo. Claro. Lo interesante es que Psicosis, si bien hoy en día no impacta a modo violento como lo hacía antes, en la película Hitchcock, cuando se muestra la proyección de la película, tiene esta cuestión de cómo fue recibida y el impacto que produjo. Hoy en día una película como Psicosis no produciría ese impacto, pero sigue teniendo una frescura en cuanto al análisis de los personajes, en cuanto al manejo brillante de la puesta en escena, y en cierta medida creo que Psicosis, si en su momento fue percibida como una película de terror, hoy creo que se puede percibirse como una suerte de comedia de humor negro, de humor muy negro, pero humor negro al fin, ¿no? O sea, que se dice, bueno,
la protagonista es esta y de pronto la matan, y de pronto aparece Norman Bates. Y de pronto Norman Bates termina mirando la cámara, o sea, aparece si uno lo ve como un gran chiste de humor negro, donde personajes que parecen más principales, correcto, finalmente no lo son. Aparte de si bien no causa el mismo miedo de antes, sigue siendo muy influyente o sigue siendo un esquema muy importante para muchas películas de terror posteriores. Bueno, vos hablaste de El silencio de los inocentes, pero también, bueno, Vestida para matar, o muchas películas de horror que necesitan basarse, de pronto tener un anclaje en psicosis, que incluso fue para muchos considerada la primera película slasher, o sea, primera película de asesinos en serie que van matando, tipo Jason, Freddy, o lo que sea. Sí, el slasher, sí. Es una película que ha hecho escuela. Exactamente, sí, lo que tiene Hitchcock, que sus películas generaban escuela, lo de los pájaros también. En fin, Hernán, te doy las gracias por ayudarnos de alguna forma a cerrar esta primera semana Hitchcock. En algún momento haremos otra porque nos quedamos cortos, y también desde ya te voy diciendo que en algún momento vamos a hacer una semana dedicada a alguien que te gusta mucho, David Cronenberg. Vos perfecto, me encantaría. Te mando un abrazo, che. Igualmente, un abrazo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a las 20 horas. Que pasen muy buen fin de semana.